Bueno, llegamos a la parte final. Recapitulando un poco, hemos leído toda la información de la malla, hemos creado los sistemas locales, hemos hecho el ensamblaje, hemos aplicado condiciones de contorno. Entonces solo nos hace falta el cálculo final del proceso, la resolución en sí del sistema de ecuaciones lineales. Entonces parece un poco la función calculate que recibe las tres letras mágicas, la K global, la B global y el vector T, que es el que va a contener las respuestas. Antes de enviar la T, por lo mismo de las agregaciones, la inicializo con ceros, solo que ahora va a ser igual al tamaño que le quedó al final al vector B, porque recuerden que el vector B sufrió modificaciones por aplicar las condiciones de Dirichlet, entonces sus dimensiones ya no son las dimensiones originales. Entonces, sea cual sea su dimensión actual, se obtiene a través del método size y esas van a ser las dimensiones del vector T. Entonces llamamos a calculate. Eso también está en cell.h y es este proceso de aquí. Se ve sencillo, sin embargo hay una cantidad de procesos un poco grande involucrada. Bueno, recibimos la K global, recibimos la B global, recibimos la T que va a tener las respuestas. Básicamente, lo voy a representar un poco por acá, yo tengo K por T y esto igual a, perdón. Y esto igual a B, y este es mi sistema global. Entonces yo lo que hago, como K es una matriz, es que yo necesito calcular la matriz inversa de K, de manera que yo pueda multiplicar por la izquierda ambos lados de la ecuación por la inversa de K, de manera que me queda algo como esto. Yo multiplico ambos lados de la ecuación por la inversa de K. En el lado izquierdo, como yo tengo la inversa de K por K, esto se convierte en la matriz de identidad, de manera que tengo la matriz de identidad por la T al lado izquierdo y el lado derecho me queda inversa de K por B. Entonces cualquier matriz multiplicada por la identidad pues da lo mismo, de manera que básicamente la manera en que yo obtengo la respuesta es haciendo esta operación, la inversa de K por B. Entonces, eso es lo que yo necesito. Y básicamente eso es lo que hago acá. Preparo una matriz que va a ser la inversa de K, calculo la inversa de K y multiplico la inversa de K por B. Y ese resultado se guarda en T. Así que la función calculate como tal pues no hace mucho, simplemente sigue estos pasos. Preparo la matriz, repito, preparo la matriz que contendrá la inversa de K, la invierto, guardando el resultado en KINF, y luego multiplico ese resultado por el vector global B y ese resultado se guarda en T. Ok, por esto de acá. Ahora bien, estas dos funciones están implementadas en MathTools. Si recuerdan, no lo hemos tocado mucho. Solamente lo habíamos visto cuando comentábamos de la definición de estos dos tipos al inicio, y también comentábamos cuando hablábamos de las funciones zeros que inicializan con ceros. Pero como podrán ver, tiene una serie de operaciones adicionales por culpa de esto. Inverse matrix. El cálculo de la inversa de una matriz es un proceso extremadamente pesado para una computadora. Acá no he utilizado ningún método sofisticado, no he utilizado ningún método que por sí solo tenga un alto nivel de eficiencia. Básicamente he utilizado un método completamente tradicional. Todo método tradicional de cálculo de inversa, si quieren, demos un paso rápido. Doble for. Aquí solo hay uno, pero esta función es llamada por una de estas. Aquí otro for, aquí hay un doble for, otro doble for, otro doble for. Entonces son un montón de doble for. Principalmente por culpa del cálculo de la inversa, todo el programa ya se me quedó en un orden de magnitud cuadrático. Antes de tocar la inversa de esa matriz, con una excepción, pero una excepción que se puede corregir con ciertas circunstancias, el programa era prácticamente de un orden de magnitud lineal, lo cual es bastante rápido. Pero nomás nos metemos a manipular a la inversa de esa matriz, ya se nos fue al carajo todo, y tenemos un orden de magnitud cuadrático. Entonces, estrictamente hablando, como decíamos, la idea de la simulación es tener los datos simulados lo más pronto posible.
tratar de acercarse al tiempo real lo más que se pueda. Un orden de magnitud cuadrático para un caso de muchos, pero muchos elementos, sobre todo en 2 y 3 dimensiones, es algo que se va a tardar demasiado. Es por eso que en esta área de la ciencia, en esta área de informática aplicada, hay un subconjunto de expertos que se dedican exclusivamente a la investigación de métodos eficientes para calcular inversas y otras operaciones de matrices. Hay toda una disciplina dedicada a hacer estas operaciones de matrices lo más rápido posible. Por esto mismo de que son estas operaciones las que complican el orden de magnitud. Como en la materia ya de por sí tenemos suficiente, diría yo, nivel de complejidad con el método en sí y su aplicación, no nos vamos a meter en ninguno de estos métodos sofisticados para mejorar la eficiencia del manejo de matrices. Entonces, aunque sabemos que todo esto es orden cuadrático y se siente un poco feo porque qué mal, pero nos vamos a conformar y nos vamos a quedar con esta implementación. Vamos a quedar con la implementación básica para simplificar el asunto y no complicarnos más de lo necesario. Entonces, dicho eso, empecemos a ver. Yo necesito calcular la inversa de la matriz. Aquí está la función que calcula la inversa de la matriz. Aquí la función que estamos aplicando es la siguiente. Hay varios métodos, todos tradicionales, dentro de los métodos tradicionales para calcular la inversa de una matriz, que todos son bastante ineficientes. El más fácil es el siguiente. Si yo tengo una matriz y quiero su inversa, lo que hago es que calculo su determinante, calculo el determinante de esa matriz, le saco el recíproco, es decir, divido 1 entre el determinante y ese numerito lo multiplico por la matriz adjunta de la matriz original. La matriz adjunta de una matriz se define como la transpuesta, voy a ponerle aquí transpose de la matriz de cofactores de A. Entonces nos está complicando un poco el asunto. Entonces la inversa de una matriz es el producto entre un escalar que es 1 sobre el determinante de la matriz, porque calcular el determinante tampoco es trivial, por la matriz adjunta. La matriz adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores. Y la matriz de cofactores después la comento. El punto es que esta es dentro de los métodos tradicionales que, como les digo, son ineficientes en términos de orden de magnitud del programa. Dentro de esa familia de métodos es el más fácil de implementar. Entonces esta es la fórmula que vamos a hacer. Y el código de esta función a eso responde. Preparo una matriz de cofactores, preparo una matriz adjunta porque van a ser instanciadas después. Saco el determinante, es siempre un escalar, lo guardo en una variable de tipo float. Aquí hay un detalle, porque como esto es de denominador, necesito que este determinante no sea 0. Si el ejemplo que se está simulando ha sido bien construido, las probabilidades de que el determinante de 0 son muy pocas. Pero como es algo que podría pasar, hacemos una pequeña validación aquí. Si en dado caso el determinante es 0, pues se nos fue todo y de modo, tenemos que hacer un exit. Exit con el mensaje exit failure. Esto es unos parámetros ya predeterminados que están en stdelete.h, por eso esa librería está incluida aquí. Esto aborda el programa, limpia todo para que no haya problemas e informa al sistema operativo que se abortó el programa porque algo salió súper mal. En este caso una división por 0 que no vamos a poder manejar, entonces ni modo, hacemos un exit aquí y ya no hacemos nada. Pero si esto no ocurre, podemos continuar. Calculamos la matriz de cofactores a partir de la matriz original, que es la que recibimos por parámetro. Sacamos la transpuesta de la matriz de cofactores, eso va a ser la adjunta y ahí lo guardamos. Y luego hacemos un producto de un número real por una matriz. El número real es 1 sobre el determinante, la matriz es la adjunta y el resultado lo guardamos en MI, que es donde se va a quedar la inversa. O sea, estamos implementando esta fórmula de acá. Una vez más, estamos aplicando la fórmula más sencilla dentro de los métodos tradicionales para calcular la inversa de una matriz. Sacamos el determinante, vemos que no sea 0, sacamos la matriz de cofactores, la transponemos, esa es la adjunta. Entonces 1 sobre el determinante es un escalar que multiplica la adjunta y eso es la inversa de la matriz original. Entonces este es el proceso a seguir. Vamos a ver el contenido uno por uno. Veamos el determinante.
Esta función calcula el determinante de una matriz, el cual siempre es un número real. Esta función es recursiva. La definición del determinante de una matriz es recursivo. Aquí voy a ir un poquito rápido porque en teoría estos temas ya los vieron por lo menos en álgebra vectorial y matrices, y si ya llevaron análisis numérico, pues tuvieron que haber visto un poco más de eso ahí. Si quedan dudas al respecto, entonces lo podemos ver más despacio después en una consulta, pero por el momento lo voy a solamente contar. Entonces, determinante va a ser una función recursiva porque su definición es recursiva. El caso trivial es si la matriz que he mandado solo tiene una celda. Con eso me basta verificar con el tamaño de filas. El tamaño de filas es 1, como estamos asumiendo, y la verdad es que así va a ocurrir. Siempre van a ser matrices cuadradas. Si solo tengo una fila, pues solo tengo una columna, porque va a ser una matriz cuadrada, que para efectos prácticos es una celda. Entonces, el determinante de una matriz de una sola celda es el valor de esa celda. Entonces, ese es mi caso trivial, y lo que retorno es pues esa celda, la primera posición de la matriz. Primera fila, primera columna. Si no, pues tengo que hacer un proceso. Inicializo un acumulador que va a ser la respuesta del determinante en 0.0. Hay un for que hace el proceso, ya lo describimos, y después del for, pues en el acumulador va a estar la respuesta, y eso es lo que yo devuelvo. Entonces, aquí está el proceso. Yo escojo, la fórmula determina que yo tengo que escoger una fila de la matriz. Puede ser cualquiera, pero para no complicarnos, se recomienda en condiciones normales que se escoja la primera fila. Entonces yo eso es lo que he hecho, he escogido la primera fila. Entonces lo que recorro, me ubico en una fila que yo aquí determino que es la primera. Una vez ubicado en una fila, recorro las columnas. Entonces por eso este for va desde 0 hasta este dato. Este dato dice, estoy en la primera fila, y saco el tamaño de esa primera fila, es decir, la cantidad de columnas. Yo voy a hacer un recorrido por las columnas de la primera fila. Entonces, por cada dato de esa fila, yo tengo que calcular el menor de la matriz con respecto a esa posición. El menor de una matriz, lo voy a explicar por acá. Si yo estoy en la celda, por decir algo, 2, 3, yo estoy en la celda 2, 3 de una matriz. El menor de la matriz es la submatriz que se obtiene al eliminar la fila 2 y la columna 3. Es decir, yo me ubico en una celda, veo sus índices, y en base a esos índices yo elimino esa fila y esa columna. La matriz que queda es el menor de la matriz en esa posición. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer por cada uno de los datos de la primera fila, porque he escogido trabajar con la primera fila. Entonces, preparo una matriz que va a ser el menor, copio la matriz original en minor, porque minor va a ser modificado. Para eso tengo una función copy matrix por aquí arriba. Esta no es muy complicada, simplemente relleno de ceros la copia, haciendo que sea del mismo tamaño que la matriz original. Recorro con 2 for la matriz original, y en cada posición de la copia pues coloco el dato de la matriz original. Esta no hay mucho que comentar aquí. Debería ser una función que ya han visto anteriormente en algún lado. Entonces, la cosa es que yo hago una copia de la matriz original, y esa copia va a ser el menor. Entonces yo ocupo en la función getMinor, de manera que yo le digo, agarra esta matriz, le doy un índice de fila y le doy un índice de columna. GetMinor básicamente va a agarrar la matriz y va a eliminar esa fila y va a eliminar esa columna para poder tener el menor. La fila va quemada porque como yo he decidido quedarme en la fila 1, que en C++ la primera fila es índice 0, entonces esa va a estar fija, siempre va a ser la primera fila. Pero la que sí cambia es la columna, porque yo la voy recorriendo con este for. Entonces elimino la primera fila y la columna correspondiente, y así voy a tener el menor correspondiente. Aquí podemos ver ese proceso en getMinor. Recibo una matriz por dirección porque va a ser modificada, un índice de fila, un índice de columna. Entonces, lo primero que hago es eliminar la fila de la misma manera que lo hemos hecho antes. Método erase, y necesita un iterator. Sacamos el iterator de la primera posición, sumamos la posición de interés, y con eso tenemos un iterator a la posición de interés, y esa es la que borramos. Me mocho una fila completamente. Luego, recorro todas las filas que me quedan, y por cada una de esas filas elimino la columna correspondiente.
de manera que no quede huella ni la fila ni de la columna que me indicaron. Esta la pueden ver más despacio. Básicamente estoy haciendo lo mismo que habíamos hecho con anterioridad acá en Apply Deleted, donde borrábamos primero una fila y luego íbamos borrando los datos de las filas correspondientes a esa columna. Básicamente lo mismo. Entonces, tengo ese minor. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es que el determinante se le añade, por eso es un acumulador, al determinante le hacemos un más igual y van tres cosas. Va la posición actual en la fila que yo escogí, multiplicada por el determinante del menor encontrado, ahí donde está la recursión. Y esto a la vez va multiplicado por menos 1 elevado a la posición actual en la fila que yo escogí. Esto es para provocar una alternancia. Al principio, como va a ser 0, es positivo, luego es negativo, luego es positivo, luego es negativo. Así es como funciona la fórmula del determinante. Entonces, en general, un determinante es: te ubicas en una fila, recorres esa fila, por cada dato de esa fila, agarras ese dato, lo multiplicas por el determinante de eso menor y lo multiplicas por menos 1 elevado a esa posición. Vas acumulando todo eso y ese es el determinante de la matriz original. Esa es la razón por la que fue necesario que esta función fuera recursiva. Repito, aquí voy un poco más rápido, no me estoy deteniendo tanto porque en teoría son conceptos que ustedes ya vieron y aquí solamente los he implementado para este programa. Entonces, con esa función obtenemos el determinante. Repito, aquí hacemos una verificación por si en dado caso llegase a quedar 0, porque es algo que no podemos manejar. Pero si no, pues continuamos y ahí sacamos la matriz de cofactores. Esta es la función que hace la operación de cofactors. Recibe la matriz original y recibe la matriz de cofactores por dirección, porque es la que se va a instanciar aquí, la que se va a llenar de información. Entonces, inicializo con ceros, con el mismo tamaño de la matriz original, esta matriz de cofactores y comienzo el proceso. Una vez explicado el determinante, la verdad es que el de cofactores es un poco más fácil de entender, porque la matriz de cofactores hacemos algo muy similar al determinante. Yo me ubico en una fila, en base a ese dato obtengo su menor, a ese menor le saco el determinante, y luego ese determinante lo multiplico por menos 1 elevado a un dato para provocar una alternancia. La diferencia está en que en el determinante hago eso para una sola fila, que por simplificación yo escogía la primera fila y me quedaba ahí. La matriz de cofactores implica hacer eso para todas las posiciones, todas las celdas de la matriz original. Para cada elemento de la matriz original yo obtengo su menor, le saco el determinante a ese menor, lo multiplico por menos 1 elevado a los índices de esa posición y todos esos datos los voy guardando en la matriz de cofactores en esa posición. Entonces eso es lo que tengo aquí. Por eso son dos for. Recorro completamente la matriz original y por cada posición preparo una matriz minor, copio la matriz original, uso getMinor para eliminar la fila actual y la columna actual para poder tener el menor. Una vez obtenido el menor, le saco el determinante, luego ese número lo multiplico por menos 1 elevado a la posición actual para provocar alternancia, y ese es el dato que se asigna en esa misma posición pero en la matriz de cofactores. Entonces es un proceso similar al del determinante. De hecho, aquí podríamos haber optimizado un poquito aplicando programación dinámica, lo cual podría ser una tarea después, pero por el momento lo vamos a dejar así. Entonces, ya tenemos acá la matriz de cofactores, toca transponerla y esa va a ser la matriz adjunta. La transpuesta es esta función de acá, que de hecho tiene algunas llaves de más. Puedo quitar esto y esto y esto. Entonces la transpuesta es muy similar a la de copiar, simplemente hago un recorrido de la matriz original y lo que hago es que la transpuesta coloco los datos del original pero con los índices invertidos. En la posición I, J de la matriz original va a estar ubicada en la posición J, I de la matriz transpuesta. Básicamente hago el movimiento de la transposición, no hay mucha ciencia acá, eso es lo que hago. Entonces así obtengo la matriz adjunta. Luego de la matriz adjunta, pues uso la función product real matrix para poder multiplicar un número real por una
matriz, de manera que puedo obtener yo el resultado que se sabe entender como la matriz inversa. Esa función está por acá arriba, también no es muy complicada. Yo recibo un real y recibo una matriz, yo quiero multiplicar el real por la matriz y eso va a quedar guardado en una respuesta. Preparo la respuesta inicializada con ceros, recorro la matriz original, cada celda de la matriz original pues la multiplico por el real y ese es el dato que se almacena en la matriz resultante. No hay mucho pierde ahí. Entonces así es como yo calculo esto. Así calculo la inversa de la matriz. Les recuerdo que les decía, o sea, precisamente por esto es que calcular una inversa, si ven, es un gran proceso. La mayoría de cosas son de orden de magnitud cuadrático. Hay mucho campo para optimizar aquí, pero no nos vamos a complicar, vamos a dejar así para los objetivos de la clase. Lo importante es que con eso yo obtengo la inversa de la matriz. Y se recuerda en la función calculate, después de calcular la inversa de la matriz, lo último que hay que hacer es multiplicar esa inversa de la matriz por el vector b, porque eso es lo que va a dar la respuesta. Para eso aquí en Math Tools también tenemos esa función, Product Matrix Vector. Yo recibo una matriz, recibo un vector, voy a multiplicar la matriz por el vector en ese orden y el resultado lo guardo en un vector resultante. Acá básicamente estoy aplicando una fórmula que surge del proceso que se utiliza para multiplicar una matriz por vector. Una vez más, aquí no voy a entrar en detalle, esto ya lo han visto en materias anteriores, los invito a que lo repasen y lo ¿cuál es la palabra? Se me ha ido. Bueno, lo comparen con lo que está implementado acá. Básicamente yo recorro las filas de la matriz. Recuerden que si yo tengo una matriz, por ejemplo, yo tengo una matriz que es de 2 por 3 y yo la voy a multiplicar por un vector que es de 3 por 1, por ejemplo. La manera en que este producto puede ser efectuado es que el número de columnas de la matriz sea igual al número de filas del vector, y la respuesta, que va a ser un vector, va a tener número de filas igual a la matriz y un número de columnas igual al vector. Entonces este es como el comportamiento general de esta multiplicación. Entonces, como lo que yo quiero llenar es esto, lo que yo tengo que llenar son esta cantidad de posiciones. Entonces básicamente por eso es que el for recorre hace el recorrido dirigiéndose por la cantidad de filas de la matriz. Por cada una de esas posiciones, que es lo que llenar el arreglo resultante, yo genero un acumulador, hago las operaciones correspondientes. Esta fórmula surge del proceso de multiplicar una matriz por otra, repásenlo, y ahí se obtiene el resultado que se guarda en la respuesta. Total, que al final esta función pues me va a haber multiplicado efectivamente con lo que hemos implementado, una matriz por un vector. Y si nos vamos a main, ese es el dato que queda guardado aquí en T. Repito una vez más, las funciones estas matemáticas las menciono un poco por encima, no entré tanto en detalle como los demás, porque estrictamente hablando no son temas nuevos. Los nuevos es lo que tiene que ver con los elementos finitos, así que repasen lo que vieron en álgebra vectorial de matrices o lo que vieron en análisis numérico. Si aún así no queda algo claro, pues me pueden preguntar, no hay ningún problema con eso, para asegurarnos que se entienda completamente todo lo que está escrito por acá. Entonces, después de eso, Calculate termina de hacer lo que tiene que hacer y la respuesta está almacenada en T. Entonces lo último que hace main es informar cuál es la respuesta usando la función showVector que mencionábamos con anterioridad, usando T. Entonces lo único que nos hace falta hacer aquí es una ejecución del programa, solo para que vean que sí funciona. Primero lo voy a hacer con todos estos shows comentados, o sea, yéndonos directamente a mostrar la respuesta. Vamos a compilar el asunto. Y ahí está la pequeña presentación que decíamos: implementación de elementos finitos para la transferencia de calor en una dimensión con funciones de forma lineales y con pesos de Galerkin. Este es todo el apellido del asunto, el caso completamente particular. Entonces aquí entramos en la petición del dato, y de los datos ingresa el nombre del archivo que contiene los datos de la malla. Recuerden que esto está en un do while, de manera que si ponemos algo con lo que no se puede hacer un archivo, nos quedamos atrapados ahí, pero si lo metemos adecuadamente, todo va a estar bien. Problem.msh es el nombre de nuestro archivito, que está ubicado en el mismo lugar donde está el programa. Entonces damos enter y aquí vamos a tener que esperar un momento por culpa de ese montón de parejas de fors que mencionábamos al final, por culpa de la inversa de la matriz.
aquí donde se puede ver el problema de que esto sea de orden de magnitud cuadrático. Y eso que solo tenemos 10 elementitos en una dimensión. Y miren todo lo que se está tardando. Si estuviéramos en 2 dimensiones con unos 100 elementos, aquí nos estuviéramos un buen rato, pero ni modo, así es la vida. Entonces, en lo que estoy aquí hablando un rato, vamos a ver, espero que termine de calcular. Dejamos pasar el tiempo un poco, ahí está. Entonces, esta es la respuesta, este es el vector resultante. Vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Si vemos recordamos nuestra malla son 10 nodos y tenemos 9 datos, pero no hay problema, porque recuerden que teníamos una condición de Dirichlet en el nodo 1. Este no era incógnita ya. En el nodo 1 hay una temperatura de 15. Lo que nos está dando aquí es la temperatura del nodo 2, la del 3, la del 4, la del 5, la del 6, la del 7, la del 8, la del 9 y la del 10, del 2 en adelante. Y esta situación concuerda. Pensemos la física del problema un momentito. Yo estoy exigiendo que en el primer nodo haya una temperatura de 15. Y estoy exigiendo que en el último nodo haya un flujo positivo. Entonces, lo que el problema plantea, si comienza con una temperatura de 15 y al final hay un flujo positivo, es que a lo largo del dominio esa temperatura va a crecer. Y esa tendencia se respeta en estos resultados. Si vemos, si el primer nodo es 15, va gradualmente subiendo. Hay un 27, un 39, un 49, etcétera, etcétera, hasta llegar a un 94. Va en un crecimiento adecuado que si hiciéramos un análisis más exhaustivo, pudiéramos verificar que efectivamente la tasa de cambio y al final es 8 o por lo menos aproximadamente 8. Es decir, el método de elementos finitos hace una aproximación muy buena que se acerca al problema físico en cuestión de la mejor manera posible. Ahora bien, solo para que vean el proceso completo, si esta cosa me dejara, ahí está. Voy a comentar los shows para que vean todo el proceso que se va haciendo. La vamos a ejecutar otra vez. Entonces, ponemos el nombre del archivo. Como no puse pausa, va a soltar todo de un solo, pero lo podemos comentar al final. Aprovechando que se tarde en dar la respuesta, vamos poco a poco. Lo primero que nos muestra es el show de local case y el show de local bis, es decir, todas las K locales y todas las B locales. Como hay 9 elementos, nos muestra 9 Ks y 9 Bs. Y por las fórmulas que nos han dado, por todo esto de que es una dimensión lineal de Galerkin y todo eso, las K son iguales. Pero la cosa es que nos las muestra. Aquí está la K del elemento 1, la K del elemento 2, la K del elemento 3, el 4, etcétera, 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 hasta la K del elemento 9. Y podemos ver que todos tienen el mismo contenido. Luego van las Bs. Aquí está la B del elemento 1, la B del elemento 2, la del 3, etcétera, etcétera, hasta la B del elemento 9. Todos son iguales por cómo nos han dado las fórmulas. Luego tenemos un show matrix y un show vector de la KB global y la B global después del ensamblaje. Efectivamente, aquí tenemos una matriz de 10 por 10. Voy a expandir esto un poco. Tenemos una matriz de 10 por 10, es esta de aquí, no, perdón, esta de acá, en la cual se puede visualizar, esta de aquí, en la cual se puede visualizar el perdón, una vez más, hoy sí, esa de ahí. Esta es la matriz K global después del ensamblaje. Podemos visualizar el comportamiento que veíamos en clase. Por ser una dimensión y que todos los elementos van uno después del otro, se van colocando las K locales de manera diagonal. Aquí se puede ver claramente ese patrón. El resto de celdas quedan cero. Este vector de aquí es la B global. Del mismo modo, se van solapando en el nodo compartido de manera que hay un duplicado de los valores extremos en todos los valores internos. Luego hay otro show después de aplicar las condiciones de Neumann. Técnicamente, show matrix aquí no es necesario porque apply Neumann solo afecta B, pero bueno, lo puse así. Aquí está la K nuevamente, a la K no le ha pasado nada, pero a la B sí le ha pasado algo. Si ven, en la última posición, en el último nodo, ahora hay un 8.75, porque fue en ese nodo que se agregó la condición de Neumann, como lo dice el archivo. En el nodo 10 hay un flujo de 8. Entonces, eso es lo que ha ocurrido aquí. En la última posición del vector B hay un 8.75 ahora. De ahí va la pequeña mutilación, porque ahora va a aplicar Dirichlet. Después de Dirichlet volvemos a mostrar la K y volvemos a mostrar B. Como ahorita Dirichlet solo hay en un nodo, entonces ya no tenemos 10 ecuaciones, sino que ahora tenemos 9. Ya no hay 10 incógnitas porque ahora hay 9.
Entonces K ahora va a ser de 9 por 9 y B va a ser también de 9 posiciones. Si observamos, esta es la nueva matriz K. Si la comparan con la matriz que teníamos antes, la primera fila ha sido eliminada, pero también la primera columna ha sido eliminada, pero la primera columna se fue al lado derecho a modificar a la B. Si observamos el nuevo vector B, el primer dato que corresponde al nodo 2 está diferente, ahora es un 26.5. Eso es porque este menos 1.666667 antes estaba en la primera columna, pero como ahora esa columna ya no tenía que estar porque había condición de Dirichlet, ese menos 1.666667 multiplicó al 15 de Dirichlet y se fue a la derecha con signo positivo, sumándose al 1.5 que ya, al punto 75 que ya estaba ahí, dando como resultado este 26.5. Entonces aquí hemos visto paso por paso todo el proceso, y luego después de ejecutar el calculate, en T queda la respuesta y es el vector que colocamos aquí al final. Entonces con esto ustedes pueden ejecutar, pueden ponerse a jugar, a probar. Les invito a repasar este código lentamente, lo voy a comentar un poco y se lo voy a enviar dentro de un rato, pero primero les invito a que vean despacio pues estos videos para que vayan comprendiendo los temas. Así que hasta la próxima.